Hola, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Rodrigo Herrera, soy profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y hoy día les comentaré sobre distintas estrategias para realizar una revisión de literatura. Este proyecto fue realizado en el entorno y espacio colaborativo Teams de la escuela y fue realizado gracias al aporte y financiamiento de la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Primero tenemos que definir la estrategia de investigación. Para eso, en un paso previo, probablemente nosotros tenemos la identificación de un problema, tenemos un título, tenemos un objetivo de nuestro estudio. Dado este título, dado este objetivo, dado el problema que nosotros podemos definir, ¿cierto? Como en este ejemplo, Problems in the Interaction of Design Teams of Construction Projects, lo que nosotros debemos hacer es identificar cuáles son las palabras clave de esta búsqueda. Para eso tengo que buscar distintas palabras clave. De este mismo título, nosotros podemos evaluar Construction, Projects, Problems, Interaction, Design Team. Todas estas son palabras clave que yo puedo extraer tanto del problema como del título o el objetivo de nuestra investigación. Nuestro siguiente paso no es solamente identificar estas palabras clave, sino que las múltiples formas con que nosotros podríamos escribir estas palabras clave. Por ejemplo, interaction con communication o problems con difficulties. Y así tenemos que hacer un set de cuáles son todas nuestras palabras claves que nos van a servir en nuestra estrategia de búsqueda. Luego de esto tenemos que crear la ecuación de búsqueda. Para crear una ecuación de búsqueda nosotros tenemos que ocupar operadores booleanos. Los operadores booleanos básicamente son los operadores de la lógica preposicional, es decir, el y, el o el not. De esta forma, nosotros con nuestras palabras claves vamos a identificar cuál va a ser nuestra ecuación de búsqueda, en donde nosotros podríamos, por ejemplo, buscar el concepto completo, Construction Project, y no cada una de las palabras por separada, y para eso tenemos que ponerle estas comillas. Luego, si nosotros queremos que aparezca ese elemento y otro elemento, por ejemplo, problemas y dificultades, yo tengo que agregar el operador booleano y busco el otro conjunto de conceptos que es problemas. Sin embargo, la verdad es que podríamos encontrar no solamente la palabra problemas, sino que distintos sinónimos asociados a esto. Por ejemplo, dificultades. Entonces, cuando no me importa si diga problema o diga dificultades, obviamente vamos a ocupar el operador booleano o. Y para eso nos vamos a apoyar, obviamente, de los distintos paréntesis. Así sucesivamente, podríamos poner la palabra Design Team como un nuevo elemento de filtro, es decir, con un i. Y además podríamos nosotros eliminar todos los artículos todos los artículos que tengan una palabra. Por ejemplo, en este caso estoy eliminando todos los artículos que tengan la palabra road. No me importan los proyectos de caminos en esta búsqueda que yo estoy analizando. Eso es lo que tienen que hacer. Por lo tanto, volviendo y recapitulando, dado un problema, un título, un objetivo, nosotros seleccionamos nuestras palabras clave. Luego creamos nuestra ecuación de búsqueda o nuestras múltiples ecuaciones de búsqueda, porque podríamos tener varias también. Luego de hacer esto, tenemos que definir ciertas reglas de inclusión y exclusión, como por ejemplo, foco en Lean Design, foco en el fase de diseño, reporta práctica en un caso de estudio. Vamos a ver otros ejemplos concretos durante este video. También uno podría definir el periodo de búsqueda. Uno podría buscar los últimos 10 años, los últimos 5 años, toda la vida, los últimos 2 años, etc. ¿Ya? Lo típico es que en una primera búsqueda se hace sin ninguna fecha y luego se empieza a filtrar por la fecha. Si es que yo quiero ver un tema reciente, probablemente me va a interesar en fechas mucho más recientes. Finalmente, uno selecciona los distintos papers que busca leer a través de cierta estructura, ¿ya? Como yo por lo menos recomiendo leer en base a este mecanismo. Primero leer el abstract, el resumen del artículo, luego leer las conclusiones y luego leer el cuerpo, ¿ya? De esa forma yo voy filtrando qué es lo que realmente, si el artículo realmente me sirve
para el problema que yo estoy estudiando. ¿Qué tipo de documentos vamos a encontrar y ustedes pueden seleccionar? Aquí yo les planteo uno en un orden más o menos de prioridad. Usualmente uno primero busca journal papers, luego busca conference papers, luego libros, que usualmente son conocimientos que están un poco más madurados, más reflexionados, por lo tanto quizás no están recientes. Las normativas también nos permiten entender ciertos problemas o cómo se hacen ciertas cosas hoy en día, ciertos reportes o casos de estudio de agencias consultoras y también páginas web que también podrían servir. ¿Dónde buscamos? Bueno, tenemos que buscar en distintos motores de búsqueda. El más básico y más simple es Google Scholar, ¿cierto? Que es la aplicación académica de Google. Pero también existen bases de datos especializadas como Scopus o Web of Science, que son de las más conocidas y las que tienen mayor renombre. Por otro lado, también pueden ustedes buscar en distintas redes sociales de investigación, como son el caso de ResearchGate o academia.edu. Sobre todo en estos últimos dos, cuando hablamos de conference papers, que la mayoría de las veces no queda mucha evidencia en las bases de datos como Scopus o Web of Science, en algunos casos. Luego, ¿cómo esto lo llevamos al caso práctico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso? Para hacer esto, lo primero que ustedes tienen que hacer es ingresar a la página de biblioteca.pucb.cl y en la parte de acceso rápido ustedes tienen que acercarse a la parte de bases de datos multidisciplinarios, en donde van a encontrar acceso para Scopus, Web of Science, PubMed, Wiley Online Library y Google Scholar. ¿Ya? Para ingresar a cada una de estas plataformas ustedes tienen que ingresar con su correo institucional. Dependiendo de la institución de donde ustedes sean, obviamente el sistema de entrada a la base de datos va a ser distinta, pero es así como se hace en la PUCB. Luego de hacer esto, ustedes van a entrar a una de estas bases de datos. En este caso, por ejemplo, el ingreso a Scopus desde la página de la universidad. Y va usted en el cuadro de búsqueda de documentos, poner la ecuación de búsqueda que usted está poniendo. Por ejemplo, Construction Projects and Problem or Difficulties and Design Team, not Road. En este caso yo tuve que quitar después el not Road porque dependiendo mucho de la base de datos, en este caso Scopus, no funciona con el not, sino que funciona con un and not. Y eso tienen que buscarlo, pero la verdad es que es bastante sencillo. Siguen siendo los mismos operadores booleanos, pero la forma de escribirlo en algunos casos es distinta. Otra cosa importante identificar es que yo voy a buscar estas palabras claves y esta ecuación de búsqueda en unas partes particulares del documento. Por ejemplo, y lo que es más tradicional, uno busca en el título del documento, en el resumen o abstract del documento y en las palabras claves o keywords del elemento. Dentro de este mismo buscador, uno ya de forma inmediata puede definir un rango de fechas de cuándo usted, en qué periodo de años usted va a buscar documentos. En este caso, yo puse un ejemplo en donde busqué documentos del 2010 al presente. Por otro lado, esto nos va a entregar un conjunto de búsqueda. En este caso me mostró 23 documentos que siguen esa ecuación de búsqueda desde el 2010 a la fecha. ¿Qué implica esto? A la izquierda de su barra ustedes van a encontrar distintos filtros en donde va a poder seguir filtrando esta búsqueda y seguir reduciendo esta búsqueda. Dentro de los filtros más utilizados está el tipo de documento, en donde usualmente solamente se seleccionan artículos, conferencias y revisiones. En el caso de búsqueda donde la cantidad de documentos sea mayor, muchas veces uno pone el filtro solamente en artículos. Pero estas son una de las cosas que usted tiene que hacer, que a través de los botones limitar o excluir, ir filtrando dentro de la misma base de datos qué documentos son los que va a intentar descargar. Otro elemento también de filtro es el lenguaje. Usualmente la mayoría de los documentos van a salir en inglés y muy poco en otros idiomas. Sin embargo, en algunos casos aparece. Entonces uno podría excluir artículos en idiomas que son muy complejos de traducir para nosotros, como por ejemplo chino o ruso, que en algunos casos sí aparece. Entonces esta es una forma que ustedes tienen para limitar o excluir dentro del sistema la misma búsqueda. En este caso no hice ninguna porque 23 documentos la verdad es que es un número bastante bajo.
Luego, usted a la derecha va a tener la información de cada uno de estos artículos. Pero uno puede revisar acá mismo, pero yo les recomiendo siempre que esto lo revise usted en su propio computador, en alguna base de datos, en algún sistema como Excel, ¿ya? Que es lo más típico que se desarrolla. Para hacer eso, primero tiene que seleccionar todos los elementos poniendo simplemente el botón All, y luego tiene que exportar la información de estos documentos. ¿Qué información va a ser la que va a buscar? Bueno, obviamente información acerca de la cita, que es lo que tenemos en la primera columna, que la verdad es que siempre aparece marcada por default, en donde están los autores, el título del documento, el año, la fuente, el volumen, cuántas citas tiene, el DOI, que vendría siendo el, digamos, link para poder después acceder directamente al documento, etc. Por otro lado, yo siempre marco otros cuadros. Por ejemplo, en la segunda columna yo marco las afiliaciones de los autores, es decir, de qué universidad o de qué institución ellos escriben, y también la dirección del autor correspondiente, es decir, el autor que fue el que envió el artículo. En la tercera columna no viene marcado, pero yo siempre marco porque de esta forma quiero leer cuáles son los documentos que me sirven y cuáles son los documentos que no. Y tengo que ver quiero pedir el abstract, que es el resumen, las palabras claves del autor, es decir, cuando el investigador subió el artículo, qué palabras claves puso, y las palabras claves de la revista, que se conocen como los index keywords, que son las palabras claves con que la revista categoriza el artículo en particular. Finalmente, otro elemento que también podría ser interesante y en algunos casos lo ocupo, es incluir las referencias que tiene el artículo, es decir, a qué otras citas, a qué otras papers o a qué otros documentos el artículo hace referencia. Luego, como yo lo voy a revisar esto en Excel, uno tiene que descargar un archivo CSV, ¿ya? Que como tengo marcado en el elemento en la barra, en la fila superior. Y luego exportar. Al exportar va a usted crear estos elementos. Muy importantísimo lo que yo mencionaba del abstract y los keywords. Para hacer esto, primero usted tiene que abrir un Excel en blanco, muy simple, y tiene que ir a la pestaña Datos. Dentro de la pestaña Datos, usted tiene que introducir los elementos desde un archivo CSV, ya como lo tengo indicado ahí en la imagen, de un archivo de texto o CSV. Luego uno extrae esta información y les va a desplegar esta pantalla en donde le va a mostrar todo esto en todas las columnas, el autor, cada uno de los campos que usted seleccionó en Scopus, se los va a cargar acá de forma ordenada. Y uno va a cargar la información. Le va a cargar la información y la verdad es que le va a cargar un Excel bastante amplio. Personalmente, para procesar cada una de estas cosas, yo primero quiero poner foco en tres elementos: el título del documento, el abstract del documento y las palabras claves del documento. Ya para eso pueden ocupar distintas herramientas de ocultar más que eliminar columnas, porque después las podrían ocupar, y de esta forma en cada una de las filas va a tener cada uno de los documentos que usted seleccionó. Esto les va a servir mucho porque de esta forma ustedes pueden tener una lectura de todos los documentos que usted filtró inicialmente para leer, y eso es súper importante. Luego de hacer esto, obviamente con los filtros de la base de datos usted puede hacer un primer filtro, pero no lo puede hacer todo. Luego de hacer eso, usted tiene que hacer cumplir ciertas reglas o criterios para decir qué paper usted va a seleccionar y qué paper usted no va a seleccionar. Por lo tanto, esto lo vamos a llamar criterios de inclusión y exclusión. Estos son criterios que nos permiten tomar una decisión sobre qué documentos serán analizados y cuáles no. Obviamente dependiendo del alcance y del tipo de estudio que usted está realizando. Dos ejemplos de esto. En un estudio que hizo Galás Delgado y otros autores recién publicado en 2021, él presenta los criterios de inclusión y exclusión de esta forma. Dice, los artículos fueron seleccionados a través de la aplicación de los siguientes criterios de inclusión y exclusión. Número 1, foco en el diseño, foco en el diseño de proyectos de edificación y construcción. Ese es el primero. Segundo criterio, foco en equipos de diseño. Y tercero, revistas relacionadas con la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Por lo tanto, a partir de esto, él pudo filtrar de forma manual
cuál artículo él seleccionaba y cuál él excluía. Otro ejemplo, en un estudio que yo realicé junto a otros autores en el 2020, nosotros definimos estos criterios de inclusión y exclusión. Para las preguntas de investigación, los documentos fueron seleccionados a través de los siguientes criterios de inclusión y exclusión. Número 1, el documento ponga foco en factores de sobrecosto. Número 2, el tipo de proyecto analizado fueron carreteras, caminos o vías de motos. Y tercer documento, el documento de reportar el top 10 de los factores de sobrecosto. Esto fue lo que nosotros aplicamos como criterio de inclusión y exclusión. Y luego, con el mismo Excel que vimos en la diapositiva anterior, ustedes pueden seleccionar qué artículo se selecciona y qué artículo no se selecciona. Los que no se seleccionan siempre es muy bueno ordenar por cuál de los criterios fue eliminado. Si fue eliminado por el criterio 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Ya? Y eso es muy fácil de ordenar y después usted puede seleccionar cuáles son los documentos realmente seleccionados. Para mostrar esto en un diagrama de flujo, en este mismo estudio que realicé el año pasado junto a otros autores, presento un diagrama de flujo de cómo fue el proceso. ¿Ya? Si se fijan, arriba se indica cuáles fueron las bases de datos de búsqueda: Scopus, Web of Science y Google Scholar. Luego se validó solamente artículos en ciertas editoriales, como la American Society of Civil Engineers, Elsevier, Emerald, Taylor & Francis y Springer. Con eso llegamos a una primera muestra de 387 documentos. En el caso que uno hace búsquedas de distintas bases de datos, lo primero que hay que hacer es eliminar los documentos que se repiten, ¿ya? Porque obviamente estamos contando 2 veces un documento. Y luego de eso uno tiene que ir aplicando los distintos criterios. Cuando se aplicó el criterio 1 se descartaron 170 documentos y se seleccionaron 217. Luego, con esos 217 que quedaron, se aplicó el criterio 2. Y con el criterio 2 se descartaron 192 documentos que nos sirvieron de todas maneras para el background y se seleccionaron 25 documentos. Luego, con esos 25 documentos se aplicó el criterio 3. ¿Ya? Se eliminaron 7 documentos y se seleccionaron 18 documentos que fueron los documentos que se analizaron al final en este estudio de revisión de literatura. Otro ejemplo de esto, el estudio de Galace Delgado, el 2021, lo explica de una forma más sencilla y en realidad pone el foco en las ecuaciones de búsqueda. ¿Cuál fue el foco? Bueno, se buscó primero basando en palabras clave. Se identificaron estas palabras clave: design team, teamwork, collaboration, interaction, buildings, construction y problems. Luego, a partir de las bases de datos solamente Scopus y Web of Science, se hicieron 2 ecuaciones de búsqueda, ya que ustedes pueden ver cuáles son las distintas combinaciones con las letras de las mismas palabras clave. A y B y C, A y B y D, y así sucesivamente se hicieron todas estas ecuaciones de búsqueda. 2, no solamente una. Con esto nosotros elegimos en Scopus, con esos criterios, elegimos en Scopus una cantidad de documentos y en Web of Science una cantidad de documentos y con eso quedamos con un total. Con eso nos dieron un total de 835 artículos, de los cuales 342 estaban duplicados, por lo tanto ya fueron eliminados por ese motivo. Y por otro lado, 372 fueron excluidos de acuerdo a los 3 criterios de inclusión-exclusión. Con eso quedamos en una muestra de revisión, de análisis de 121 documentos. Si se fijan, los 2 diagramas tienen distintos enfoques. En este caso, el enfoque está asociado a las palabras clave y las ecuaciones de búsqueda. Y en la diapositiva anterior, el enfoque del diagrama estaba en los criterios de inclusión y exclusión y cómo iban pasando cada uno de los filtros. Tenemos distintas formas de representar la misma información. Por otro lado, que después de tener estos 121 documentos, uno puede hacer distintos tipos de análisis. Como por ejemplo, uno podría hacer un análisis bibliométrico, sobre todo cuando tiene un gran conjunto de bases de datos, y uno puede hacer resúmenes con la información bibliométrica, es decir, con las palabras claves, con los elementos obtenidos desde el abstract, o con las palabras asociadas a los títulos, los años, la cantidad de citas, etc.
Luego, en un punto intermedio, uno podría hacer un meta-análisis, en donde uno no tiene muestras grandes, pero en algunos casos pequeñas, en donde uno busca cuantificar ciertos parámetros y ciertos comportamientos de los artículos que seleccionamos. Sigue siendo un análisis cuantitativo el que se realiza con un meta-análisis. Y por último, cuando uno tiene unas muestras muy pequeñas, uno puede hacer revisiones sistemáticas de literatura, el cual, a partir de un enfoque cualitativo, uno puede evaluar e interpretar distintos aspectos, distintos elementos importantes que uno va a capturar en cada uno de estos documentos, en donde uno tiene un alcance específico con una muestra de datos pequeña. En este caso, cuando tenemos pocos documentos que quedan en nuestra selección final, nosotros tenemos que hacer un análisis profundo de cada uno de estos documentos, por lo tanto tenemos que leer cada uno de estos documentos y hacer un análisis crítico de ellos. ¿Cuál es el problema específico que se está analizando y por qué es importante? ¿Qué método se utilizó? ¿Es el mejor? ¿Cuáles son los resultados obtenidos? ¿Estos resultados se apoyan en evidencia convincente? ¿Hay alguna interpretación alternativa a los datos que el autor tomó? ¿Cómo estos resultados dan trabajo a otros campos de estudio? ¿Cómo estos resultados se relacionan con otros trabajos en que yo estoy interesado? ¿Cuáles son algunas aplicaciones específicas de las ideas presentadas acá? Para eso yo usualmente recomiendo crear una plantilla de lectura para cada uno de los documentos para que después, al minuto de hacer el resumen y los análisis entre todos los documentos seleccionados, uno tenga más a la mano esta ficha más que volver a leer cada uno de los documentos. De esta forma entregamos una introducción a la estrategia de revisión de literatura y en próximos videos vamos a ver y analizar cada una de estas técnicas de revisión de literatura, como los análisis bibliométricos, los metaanálisis y las revisiones sistemáticas de literatura. De esta forma me despido. Muchas gracias al espacio colaborativo y a todas las personas que participan en el Teams y a la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Estudio Avanzado de la Universidad Católica del Paraíso por dar apoyo y financiar este proyecto. Muchas gracias y hasta la próxima.